Bueno, pues buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Por mayoría de votos. Sí. Muy bien. Sí. Sí. Ok, gracias, buenas noches. Pues bien, les doy la bienvenida. Mi nombre es Julio César Araiza Uriarte. Yo estoy ahorita siendo el que va a exponerles unos pequeños temas con respecto a aspectos que vamos a abordar con un sentido de que ustedes se lleven algo en qué pensar si tienen algún problema, alguna situación en la cual ustedes deban actuar o a lo mejor no la tenían contemplada y necesitan actuar en ella, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo mediante el análisis de unos ejemplos muy sencillos. Realmente tampoco es para que se alarmen de que después de esto ya los que hayan estudiado otra licenciatura, pues vayan a querer salir corriendo a inscribirse en la licenciatura de Derecho, ¿no? No es para nada la intención de la plática, sino más bien es que ustedes se lleven ese breve aspecto de la inquietud de ¿estoy haciendo bien todo o necesito cambiar algo o debo de enfocarme y poner atención en otras cosas? Entonces eso también es importante que lo consideren, ¿no? Muy bien. Al final, se me olvida comentarles, al final de la sesión les voy a pedir nada más una breve, un breve momento para que me apoyen abriendo su cámara para tomar nada más una foto de que estuvimos presentes aquí y con eso es suficiente, ¿no? Muy bien. Entonces, les voy a compartir una presentación que hice para esta plática. A ver, veamos aquí. Aquí está, listo. Ok, nada, ¿me confirman si ya la pueden ver? Sí. Sí, ya se ve. Muy bien. Pues bueno, perdón, este proyecto que les comento se llama Pláticas con Sentido porque es con el sentido de que ustedes se lleven, ya les mencionaba, una pequeña inquietud o algo en lo cual ustedes quieran abundar o digamos, tener una mayor plática, pero ya en algo más en específico, con gusto lo podemos hacer. Al final de la sesión también les voy a dejar mis datos de contacto para que ustedes puedan, si tienen interés de revisar algo, de que se les apoye con alguna otra situación, pues adelante lo pueden hacer y con mucho gusto yo me encuentro a sus órdenes y a su disposición para hacerlo, ¿no? Pues bueno, los puntos que vamos a platicar es una bienvenida, un objetivo de la plática, cosas que debemos saber, ejemplos, que son situaciones más prácticas, como les mencionaba, o sea, no es tanto de teoría ni nada por el estilo, y unas conclusiones al respecto de lo que se debe de considerar, ¿no? Bien, pues entonces yo les quiero primero que nada agradecer su valioso tiempo y sobre todo yo sé que pues en viernes y a las 8 de la noche muchos ya quisieran estar descansando, otros ya quisieran estar en otro lado, otros ya quisieran estar jugando dominó con los amigos o teniendo otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, les agradezco ampliamente y muy, la verdad, muy agradecido, muy honrado de que me acompañen para platicar con ustedes. Y como les decía, ¿no? O sea, platicar cosas que a lo mejor ustedes no tenían en el radar en el momento de llevar a cabo un acto, una actividad, alguna operación, puede ser también, ¿no? Vamos a platicar también un poquito y vamos a tener un ejemplo de una compraventa, de un arrendamiento. Entonces, eso a lo mejor ustedes lo llevaron a cabo o conocen a alguien que lo llevó a cabo y pues básicamente ustedes puede ser que nunca lo hubieran considerado y pues vaya,
esperen 2 segunditos, esperen tantito. Es que hay alguien que tiene su micrófono y creo que se mete. Ya lo vi. Ya, listo. Ok. Bien, pero entonces yo les mencionaba que va a ser algo con base en ejemplos, tratar de llegar a una, pues digamos, una aproximación de lo que deberíamos de hacer o de lo que hemos hecho, pero no nos hemos dado cuenta y que si no lo hubiéramos hecho, nos hubiera generado un dolor de cabeza, ¿no? Por lo que les digo, ustedes siéntanse tranquilos, no van a salir bombardeados con conceptos legales ni nada por el estilo, tampoco les voy a venir a hablar de cuestiones o conceptos en latín o frases en latín y que luego después digan, no, pues solo él se entendió, quién sabe qué dijo, pues ahora sí que ni supimos si estaba o drogado o poseído por algún demonio, porque quién sabe qué hablaba, ¿no? Entonces, no, es algo más, una charla más amena, tómense un cafecito, o bueno, como ya es viernes, ya se pueden tomar algo, algo más fuertecito para que platiquemos y pues adelante con las preguntas. Pueden tomar la palabra en cualquier momento si tienen alguna duda, con mucho gusto. Las dudas obviamente serán ampliadas y lo más sencillo pues también lo dejaremos al olvido, no lo atenderemos con el fin de que pues se vaya más rápido, ¿no? Porque les repito, ya es viernes, ¿no? Nada, pero sí, con mucho gusto, todas las preguntas que tengan, adelante, por favor. Pues bien, ¿qué cosas debemos saber? Pues obviamente, para que todos, yo sé que todos ustedes, digamos, no tienen un antecedente o no son, vaya, 100% involucrados día a día con el aspecto legal de las cosas. Entonces, para tener una cancha pareja o que todos sepamos de lo que estamos hablando o tengamos por lo menos las mismas bases, es importante que sepamos o tengamos unos conceptos claros, que es a lo que voy a tratar en esta charla, es lo que yo les voy a comentar, pues es lo que vamos a platicar, ¿no? Y por ejemplo, un concepto muy importante es el concepto de persona. Por ejemplo, persona, si ustedes lo ven como tal desde un ámbito social, pues es un individuo, ¿sabe? Y ahí lo dice, individuo de la especie humana. Pero ya si lo enfocamos más a la parte legal, bueno, es sujeto de derecho, pero sujeto de derecho en cuanto a que debe de cumplir con ciertas obligaciones y esas obligaciones le otorgan ciertos derechos, ¿vale? Pero todas hechas con base en alguna ley, en un reglamento, en normas de carácter que debe cumplir, obviamente para que esa persona esté integrada en la comunidad y todo. Entonces, una persona es un individuo, para nuestro caso y para los ejemplos que vamos a platicar, es un individuo de la especie humana, como su servidor, como ustedes, cada uno de ustedes pues, es una persona. Bien, ahora contrato. Contrato, y aquí es algo que muchas veces lo encontramos diariamente, por ejemplo, que un contrato cuando vamos a firmar o cuando vamos a comprar un auto o cuando se va a comprar una casa o un arrendamiento o cuando uno va al banco a abrir una cuenta, pues un contrato, ¿no? O sea, todo, pero ¿qué es un contrato realmente? Pues es un acto jurídico bilateral, eso que implica pues, que son dos partes las que participan, que se constituye, el acto jurídico se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas. Por ejemplo, como ya les decía, ¿no? En el caso de ustedes compran un auto, pues entonces, si lo van a comprar a crédito, pues hay un contrato de crédito en el cual ustedes se comprometen a pagar el bien, el auto que están adquiriendo. Y obviamente la financiera o la agencia que se los vende, ellos tienen el derecho de recibir de ustedes ese pago mensual o ese monto que ustedes se comprometieron en el contrato. Pero también ustedes tienen el derecho de recibir el bien para poder usarlo, ya que va a ser de su propiedad, ¿sabe? Y la agencia o la financiera tiene el derecho de recibir el dinero y la obligación de darles el bien para que ustedes lo puedan disfrutar, ¿no? Entonces ahí sí vemos están derechos y obligaciones, pero en ambas partes.
Por eso es un acuerdo jurídico en el cual ambas partes, dos o más partes, acuerdan de voluntad llevar a cabo un acto jurídico, pero en el cual obviamente pues, tienen que estar de acuerdo y produce consecuencias jurídicas. Obviamente, ¿qué consecuencias jurídicas pudieran ser esas en el caso que les planteo de la compraventa de un auto? Bueno, pues si ustedes no le pagan a la financiera, pues la financiera les va a cargar intereses o puede que les embargue el auto. ¿Vale? Entonces, esos son sus derechos si ustedes no cumplen, pues de ejercer esos derechos, hacer que se materialicen esas consecuencias jurídicas para ejercer sus derechos, ¿no? Bien, entonces, después, contraprestación. Pues es la prestación que debe una parte a otra por razón de lo que ha recibido o debe recibir. Pues, ¿qué podríamos decir que es esto? Pues básicamente el monto de una operación, podemos decirlo, ¿no? Porque es una prestación que se debe de una parte a otra. Volvemos al caso que les planteaba de la enajenación o de la compraventa. Entonces, ustedes como compradores deben de pagarle a la otra parte, pues obviamente un monto en dinero por lo que ustedes están recibiendo. Y la otra parte tiene el derecho de recibirlo, ¿no? Obviamente. Pero también tiene la obligación de darles a ustedes el bien. Entonces, ustedes tienen también el derecho de recibir el bien y la obligación, como se les mencionó, de pagarlo ese bien. Muy bien. Continuemos. En el arrendamiento, pues aquí es muy sencillo, ceder o adquirir por un monto el uso, goce o aprovechamiento temporal de un bien. ¿Vale? Entonces, es sencillo porque obviamente, ¿cuál es lo que más comúnmente conocemos en los arrendamientos? Pues los de casa-habitación, ¿no? Que si vamos a rentar un departamento o una casa para ir a vivir, pues entonces nosotros vamos a pagar un monto, un monto de una contraprestación por hacer el uso, el goce o aprovechamiento temporal de ese bien. ¿Sale? No es, aquí también es importante que es temporal, ¿no? Porque si no, entonces podríamos decir, bueno, entonces ya, si dictamos el carácter de temporal, entonces puede ser que hasta estemos hablando de otra figura jurídica, ¿no? ¿Vale? Después, una herencia. Una herencia es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o legatarios. ¿Vale? O sea, son los bienes que tiene el testador que los va a asignar en vida mediante un testamento y va a decir, ¿sabes qué? Mi herencia para mis familiares o mis hijos o quien sea, si él los designa, pues él los va a dejar y cede sus bienes, derechos y obligaciones. Cuando muera, esa es la herencia y es cuando ya. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la donación ahora es un contrato por el que un donante transfiere al donatario gratuitamente. Es muy importante que es gratuitamente. Esa es la parte importante aquí. Una parte o la totalidad de sus bienes presentes. ¿Vale? Obviamente la persona no puede decir, pues, ya me quiero ir a vivir debajo de un puente y entonces ya abandono todos mis bienes materiales. No, o sea, siempre debe él de reservarse bienes suficientes para por lo menos subsistir, ¿no? Entonces tampoco es de que se pueda desprender de todo. ¿Vale? Y lo más importante de todo es que es de manera gratuita. Si le quitamos esa parte de que no, bueno, pero si me paga 100 pesos, bueno, pues entonces ya no es una donación, ya más bien es una enajenación porque le está dando una contraprestación a la persona. Entonces ya no es la misma figura jurídica. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Muy bien. Bueno, continuamos. Pues como les decía, vamos a ver unos pequeños ejemplos y al más puro estilo de Silvia Pinal, pues acompáñenme a ver esta triste historia, ¿no? Dice, el primer ejemplo que tenemos es Pedro y Pablo eran hermanos. Deciden celebrar un contrato para que Pedro le compre su auto a Pablo.
mismo que usaba desde hace ya más de 2 meses. Acuerdan un monto de 200,000 pesos como precio de la operación, los cuales le paga Pedro a Pablo en efectivo. ¿Qué riesgos o problemas podríamos observar en esta situación? Por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes pues, han en algún momento conocido, ya sea sus papás o ustedes o un amigo que han hecho una enajenación de un auto o saben de una enajenación de un auto. Pero ¿qué es lo primero que se pide, no? Pues obviamente el contrato. Como les digo aquí, pues el contrato, pero dice, deciden celebrar. Pues sí, pero no aquí no dejamos, vaya, plasmado el se celebró o no se celebró. ¿Y por qué decimos que sería importante para evitar problemas o riesgos? Pues celebrarlo desde que lo usa la otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense si, digamos, ¿no? Cuando Pedro andaba manejando el auto, pues atropella a alguien. O se lo roban a Pedro, pero como no le quiere decir a su hermano, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se queda callado y en el auto, no sé, secuestran unas personas y luego lo encuentran las personas estas en el auto de Pablo, pues ¿a quién le van a echar la bronca? Pues obviamente a Pablo, ¿no? Él es el responsable porque hasta ese momento él es el titular de ese bien, él es el propietario. Entonces él no puede decir, es que yo ya desde hace rato ya no lo manejaba, ya no sabía nada. Pues sí, pero a ver, ¿y dónde está, no? O sea, por eso les digo, en esta parte debemos ser muy, muy tajantes y decir, oye, pues aunque sea familiar o aunque sea mi mejor amigo o lo que sea, es celebrar el contrato desde que se decide hacer la operación. Oye, que se lo va a dar, bueno, ok, ¿cómo me lo vas a pagar? No, pues te lo pago, aquí ponemos en la situación que dice que usabas de hace ya 2 meses. Ok, pues te lo pago en 2 meses. Bueno, pues en el mismo contrato que se establezca una fecha de que, oye, en 2 meses me cubrirá tal monto o a lo mejor en 2 meses me cubrirá la totalidad, pero hasta este momento que yo le estoy dando el contrato y lo estamos firmando, me hago yo responsable por ese auto, ¿no? O sea, es importante que, como les digo, para evitar ese dolor de cabeza o ese riesgo, ustedes soliciten de decir, oye, ¿sabes qué? Mira, yo quiero que en el contrato mi responsabilidad llegue hasta este momento en el cual yo te estoy cediendo el uso y la posesión del bien, entonces tú lo vas a usar, tú todo, pero hasta que me pagues yo me reservo la propiedad. ¿Vale? Entonces, perfecto, tú llévate el auto, úsalo y no sé qué, y ya cuando me lo pagues, ya ahora sí ya te, este, te, vaya, te entrego yo todos los papeles y todo, pero eso se debe de establecer en el contrato. ¿Vale? ¿Alguien de ustedes ha tenido un asunto así de que les hayan llegado con una sorpresa o algo así en alguna operación de compraventa de autos o siempre han sido muy amistosos las operaciones? No, nadie. Nos dice Marisa que ella no. Pues sí, muy bien, qué bueno. La verdad es que es muy bueno, pero como les digo, o sea, a fin de evitarlo eso, siempre deben ustedes de dejar bien claro es más, yo les recomiendo que sean hasta muy, muy, muy exigentes en el de que, oye, pues aquí yo te voy a pagar en tal fecha, bueno, tal fecha le pongo. Oye, que tú me lo vas a entregar en tal fecha le ponemos. Oye, que te voy a entregar los papeles hasta que me termines de pagar, lo ponemos de que yo te los voy a entregar hasta tal fecha. No es algo que no se pueda poner en el contrato, porque eso es lo que va a reflejar la operación realmente. Y además de eso, con eso ustedes se cubren de que, oye, yo ya no usaba el auto, yo ya no tengo. Imagínense que también, no sé, con eso de que el Checo Pérez es muy bueno y es muy fan, quien les compra el auto, pues agarra el auto en el segundo piso y da vueltas a más de 200, pues imagínense las multas, ¿no? Ya después van a decir, no, pero esas multas estaban y es tu propiedad, entonces tú las pagas, ¿no? Pues, o sea, es algo, la verdad que para evitarnos problemas, pues mejor que sea claramente establecido que a partir de este momento todas las multas, situaciones jurídicas,
que puedan derivarse del uso del auto, ya que sean a cargo del que lo compre, para que el vendedor obviamente pues, pueda quedar libre de ese cargo, ¿no? De ese pues, compromiso, de esa obligación. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues aquí la señora Graciela Corona renta su casa que tiene en San Miguel de Allende. El arrendatario, después de varios meses de cumplir con su obligación, deja de cubrir el importe de la renta, argumentando que el contrato no especifica claramente cuándo debe pagar la renta. Pues entonces aquí, ¿qué podremos decir? Oye, pues preguntarle al arrendatario, oye, pero por qué dejas de pagar si lo dice claramente, ¿no? O sea, dice que durante varios meses cumpliste con la obligación. Pues, ¿qué pasó, no? O sea, ¿dónde dice? Leer el contrato, ¿no? Ahora, ¿de qué manera podríamos solventar esto? Pues durante la elaboración del contrato, a la hora de hacerlo, es tomarse el tiempo, como les decía en la situación anterior también, pues tomarse el tiempo de revisarlo con calma y decir, mira, para mí estas cláusulas no son suficientemente claras ni específicas para lo que es lo que yo quiero hacer o mi obligación. Entonces, por favor, te pido que le incluyamos esto, que le incluyamos lo otro, o que le pongan, ¿no? ¿Cuántas veces no si han tenido oportunidad de ver un contrato de arrendamiento, dice, ¿no? La renta o el monto definido como precio de la renta se pagará los días primeros 5 de cada mes, debiendo cubrirlos en efectivo, entregándoselos al arrendador en su casa o mediante depósito bancario, transferencia o cheque, o como ustedes quieran hacerlo, pero que sean, les digo, no está de más dejarlo claramente establecido. O sea, que sea tan específico como ustedes quieran, pero que ustedes de qué manera se sientan cómodos y se cubran, que es algo importante, que es lo que les quiero mencionar, que ustedes se queden cubiertos y queden de una manera totalmente satisfechos que la operación que están llevando a cabo es correcta, es la adecuada, se ajusta a sus intereses. ¿Eh? Muy bien. Bueno, el siguiente ejemplo, aquí tenemos que don Carlos ha estado sufriendo de salud últimamente y ha decidido platicar con su familia al respecto de su última voluntad, situación que también platicó con su amigo notario. Sin embargo, los familiares no supieron si llevó a cabo algún trámite debido a que fallece de manera repentina. ¿Qué deberán llevar a cabo para saber si don Carlos dejó su última voluntad por escrito y cuál fue esta voluntad? ¿Qué se imaginan de qué estamos hablando aquí? ¿O a qué nos referimos con esa última voluntad por escrito? ¿De un testamento? Si dejó testamento. Es correcto, si dejó testamento. Pero ¿cómo le hacemos para saber? Digo, porque las tablas estas, las ouijas y la Madame Sassou, pues ya no nos van a ayudar tanto, ¿no? Sí, adelante, Marita. ¿Podría ser que fueran con un notario? Claro, sí. Por ejemplo, aquí manejamos que platicó con su amigo notario. Entonces, preguntarle al notario, ¿no? Directamente, oye, ¿sabes qué? Don Carlos te dijo algo. Y si dice el notario, no, pues sí me dijo, pero a lo mejor él dice, yo nunca lo hice. O sea, él me dijo que tenía la intención, pero pudo haber ido con otro notario, ¿no? Entonces, él mismo puede mencionarles, oye, sí, la dejó, aquí lo tengo yo, ¿no? ¿Sale? Al enterarse de la muerte, pues ya tendrían que ir y solicitar pues, que le den lectura a su testamento. ¿Sale? Pero sí es algo que es bien importante, ¿no? Eh, obviamente que todos consideren, inclusive fuera de si son jóvenes, si son viejitos, si son, ¿cómo se llama? De la tercera, de lo que ustedes quieran, o sea, que consideren que el tener un testamento no es, digamos, algo que debe de ser forzoso solamente para las personas mayores. O sea, sí, obviamente no les voy a decir, ay, bueno, hagan un testamento cada año. No, o sea, pero por ejemplo, cuando ustedes ya empiecen a generar, a tener un patrimonio y ya tengan familia y todo esto, bueno, pues
sí pensarlo, ¿no? Y tampoco lo vean del punto de vista de que, ay, bueno, como ya voy a hacer un testamento, no es que ya estoy pensando en entregar el equipo, ¿no? No, sino al contrario, es una forma de prevenir que se puedan tener malos entendidos entre los familiares. Por ejemplo, hemos escuchado luego en las noticias que los familiares se pelean porque, no, es que a tal le dejó la casa de no sé dónde y a tal le dejó las ganancias de tal compañía. Entonces, para evitar ese tipo de cosas y ese tipo de peleas o de que luego ni se hablen y no sé qué, mejor que ustedes, si es su voluntad dejarles a sus hijos, digamos, por partes iguales, pues que lo hagan por partes iguales, ¿no? O que si dicen, no, es que pues mi hijo, el mayor, es muy ducho y saben que no, pues no necesita, mejor se lo voy a repartir a mis otros dos hijos que ellos sí necesitan porque van empezando y quieren hacer un negocio y no sé qué. Entonces, pues dejárselos a ellos también, no hay problema, ¿no? O sea, eso es una acción totalmente válida, no es necesario dejarle a los 3 o 2 o 5 o 10 hijos que tengan, no es necesario dejarles a todos, o sea, puede dejarse fuera alguno de los hijos, ¿no? De la voluntad, pero sí es necesario que ustedes, como personas que están expresando su última voluntad, pues lo dejen por escrito, ¿no? Bien, ¿algún comentario o pregunta? No, bueno. Está bien, Yo continúa. tengo una pregunta. A ver si, dime. Eh, en, en el testamento, ¿qué tan importante es el albacea? Si hay siempre una albacea nombrada o no. Bueno, o sea, muchas veces pueden no dejarlo, ¿no? O sea, sí es importante, ¿por qué? Porque el albacea, ¿qué viene a ser al final el albacea? Pues el administrador de los bienes que deja la persona que fallece, ¿no? Se le conoce como el decuyus en el término legal, se le conoce de esa forma. Pero, digamos, el albacea si lo quieres ver así, es como el administrador de la masa hereditaria. O sea, él se encarga de que los deseos que se plasmaron en el testamento se lleven a cabo. Obviamente, si no lo hace de esa forma o si trata de tomar ventaja, también los otros herederos pueden reclamarlo y se sigue igual un juicio por administración, perdón, se me fue el concepto, pero o sea, sí lo pueden reclamar de que lo está haciendo de manera deficiente o sea, es algo muy, muy específico y muy penal, porque, o sea, es como ir en contra de los designios de la persona que dejó el patrimonio. Entonces, sí es importante que se cuente con un albacea, designar uno, y si no, pues obviamente dentro de todo de ese se puede nombrar un albacea, dentro de todo cuando se dé esa situación, ¿no? Pero sí, es, es una sugerencia que se debe de dejar o nombrar a alguien, ¿no? Ok, ¿Sí? ¿Contesté tu gracias. pregunta o te hice más bolas? No me hiciste más bolas, pero sí, gracias. No, hasta yo me hice más bolas, imagínate. Así está la cosa. No, muy bien. Bueno, una vez que los herederos se han enterado de la última voluntad de don Carlos, es decir, sí tenía un testamento, se dan cuenta que todo su patrimonio se lo dejó a su nieto Carlitos. ¿Sabe? Pues es que era el primer nieto y además, pues, le iba al Pumas de la universidad, ¿no? No era americanista, ni de las Chivas, ni del Cruz Azul, ¿no? Entonces sí tenía buen gusto para equipos de fútbol, ¿no? Entonces dijo, no, pues le dejo todo a él, ¿no? Entonces, al momento en el que fallece don Carlos, pues su nieto tiene 8 años. ¿Ustedes creen que él puede heredar o tiene que esperarse hasta que sea mayor de edad y mientras tanto ahí se olvidan los bienes y ahí se queda? ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que no puede heredar. No, sí puede, sí No, puede, sí Si puede. lo estipula por ley, puede ser hasta los 18. Cuídate que también. No, o sea, sí puede heredar, o sea, él sí puede, pero
¿quién va a ejercer ese carácter de heredero? Por ejemplo, en este caso tiene 8 años el chavito. ¿Quién creen que sea? Pues obviamente le tiene que entrar ahí al quite. ¿Podría ser un tutor o sus papás? Exacto, el padre o tutor que tenga, ¿no? En este ¿O caso, para pues, eso también funge una albacea? sí, pero por ejemplo, en este caso, como le deja todo al nieto, por eso en este caso más particular, ¿no? Porque, por ejemplo, el patrimonio que le dejó don Carlos es todo el patrimonio al nieto, ¿sale? Entonces, pues, si es un único heredero, es el heredero universal, pues él es el mismo quien se va a encargar. Entonces, nombrarle una albacea, pues es como decir, tú mismo encárgate de que tú te des resultados a ti mismo. Entonces, si fueran varios, ahí sí decía, oye, ¿quién se va a encargar de ver que esto llegue, que se reparta como lo dijo, o que se entreguen los bienes o las cuentas o lo que sea, que se entreguen? Ahí sí, pero es diferente. En este caso, digamos, el padre o tutor es quien va a ser el encargado de, obviamente, llevar a cabo la voluntad del hijo y entregarle todo, pues obviamente cuando sea mayor de edad, ¿no? Oye, ¿y qué pasa Ajá, si, bueno, don Carlos ya falleció y le dejó todo al nieto, ajá. pero qué pasa si tiene más bueno, sus hijos quieren también parte de la herencia? Pero o sea, es claramente, don Carlos dijo, yo ¿Pueden le ellos dejo, pelear? Pero no no va es, a faltar quien pelee. eso sí, ok, eso sí es diferente. Entonces, ahí hay dos cosas. Sí, es muy cierto, sí, nunca va a faltar quien no esté a gusto, o sea, aunque le toque la mayor parte del pastel, va a decir, no, pero ¿por qué le dieron, no sé, X cosa, ¿no? A otra persona. O sea, siempre va a haber alguien que se queje, eso sí. Pero, por ejemplo, si la persona, en este caso don Carlos, en su testamento deja claramente establecido que a ninguno de sus hijos le va a dejar su patrimonio o parte de él, sino a su nieto Carlitos, o sea, es clara la situación, ¿no? O sea, no es de que él esté diciendo, bueno, pues a lo mejor si se portan bien o... No, 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 no. O sea, es a él, al nieto y listo, ya, en ese caso, ¿no? Sí, Ok, Sí, gracias. gracias. sí. Ajá. Sí, bueno, Angélica nos está poniendo una pregunta en el chat que dice, pero necesita un representante legal, en este caso sería uno de los padres. Exactamente. Ese es el padre o tutor, es el que ejerce, en este caso, el carácter, ¿no? De cuando bueno, le hacen toda la herencia, se la entregan, pues obviamente tiene que ser hasta que tenga la mayoría de edad, ¿no? ¿Sale? Bien. Bueno, ahora el siguiente caso, perdón, es Rosalba y Frederick decidieron adquirir un auto, mismo que fue pagado en parte con los ahorros de Rosalba y el restante mediante el crédito automotriz que obtuvo Frederick. Lamentablemente, después de varios años de romance y feliz matrimonio, formalizaron su separación. ¿Qué pasos creen que debemos hacer antes de concretar el divorcio? Ver cómo estaban casados. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y eso para qué nos serviría? Para O, determinar cómo se van a repartir los bienes. exactamente. Por eso dice, ¿no? Que siempre uno tiene que ponerse buzo cuando firma, ¿no? Para ver en qué situación está, ¿no? Si es mancomunados o separados, ¿no? Y bueno, y en este caso, ¿qué creen que proceda? ¿Quién se queda con el carro? Pero aquí, ¿cómo están casados? Depende cómo estén casados. Exactamente, ese es el primero. Imagínense que están casados por bienes mancomunados. Se van a la mitad del coche, ya sea que uno lo venda y se queden o que le dé su parte, ¿no? Exacto, exactamente. Pueden cualquiera de esas dos situaciones ocurrir. Pero ahora,
¿qué pasa si están por bienes separados? Pues es el que es dueño del carro se queda con él, ¿no? A nombre de quién esté el carro. Inclusive si, por ejemplo, digamos que está a nombre de Freddy porque tiene el crédito, pero dijo Rosalba, yo le di dinero y no sé qué. Como está a nombre de Freddy, ¿se queda su nombre? Más bien, como está a nombre de Frederick, ¿se lo queda a Frederick? Pues si él es el dueño, sí, ¿no? Si Pues es sí. buena onda, quedan en el acuerdo, ¿sí, no? Ya se lo Exacto, exactamente, sí. O sea, ahí inclusive fíjense que muchas veces entra también parte de la negociación que ustedes puedan tener, ¿no? Porque, o sea, si dicen, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí, estamos por bienes separados y no sé qué, pero yo para que subsista mi pareja o lo que sea, pues, ¿sabes qué? Me voy a ver buena onda y pues le voy a dar esto. O sea, sí, exacto, es la negociación que podemos tener, o si es buena onda, o si de plano, pues no, pues él puede decir, no, es mi carro y lo siento, ¿no? Y ya, y adiós. Entonces también, si se ven, pues, o sea, sí, en, en las, bueno, no en las peleas, sino más bien en las separaciones y divorcios, en ocasiones sí es importante, pues, primero ver qué tantos bienes o qué tantas cosas tienen en común. Por ejemplo, imagínense cuando existe la parte de que tienen hijos, pues ¿quién se queda con el hijo? O como nos decían ahorita, ¿no? O sea, lo parten a la mitad y se queda cada quien con el 50 o como Ah, podría ser que eso sí lo tendría que ver un juez, ¿no? Que el de tenga cortarlo a la mitad. cortarlo a la mitad, ajá. No, yo digo de verlo un juez que lleguen mediante un convenio, ¿no? Para tener Claro. cada quien, pues, visitas Ahí o sí tiene que haber un convenio. Sí, exacto. Sí, sobre todo porque hay en este caso, o sea, puede ser menor de edad, el cual, pues obviamente, con quién va a vivir, obviamente si va a vivir con la mamá, pues el papá le tiene que, dar para que mantenga su mismo, nivel de vida, o sea, todo ese tipo de cosas es importante analizar. Pero les digo, siempre, o sea, siempre es importante ver qué tanto hay en medio de, ¿no? Porque no es nada más de que, bueno, nos separamos y ya, yo agarro mi ropa, tú agarras la tuya y ya nos vamos, ¿no? O sea, no, o sea, es también ver toda la parte que se encuentra, añadida, ¿no? A esa relación, ¿sale? Pero sí, es una respuesta correcta, sí, el- en este caso un juez debería de definir, oye, pues, ¿qué va a pasar ahí, no? O sea, ahí ya es algo más complejo de hacer, ¿no? oye, y en este caso, si hubiera más bienes, ¿qué pasa? Pues tienen que observarse quién, ahora sí que igual volvemos al principio, cómo están, este, bajo qué régimen están casados y de ahí decir, oye, bueno, quién compró qué cosa o qué nos toca o llegar a un acuerdo y decir, sabes qué, mira, yo te doy, no sé, el comedor victoriano, pero tú me das la colección de música de Juan Gabriel autografiada, ¿no? Entonces, o sea, ahí también se puede llegar a un acuerdo. Por eso les digo, es importante también la mediación, que se pongan, bueno, digamos, se pongan buzos y buzas cualquiera de las partes, pero también que aprendan a ceder un poquito. Ok, gracias. ¿Verdad? Bueno, en el siguiente caso dice, doña Edelvina decide participar en un programa piramidal, en el cual le piden que además de aportar una cantidad en dinero, debe invitar a participar a más personas. Todo va bien hasta que quien invitó a doña Edelvina desaparece con el dinero dejándola como responsable. ¿Creen posible o crees posible ejercer alguna acción legal en contra de doña Edelvina? Digo, espero que a nadie le haya pasado de que haya participado en uno de esos esquemas piramidales, pero sí fue un caso bastante recurrente hace algunos años, en el cual pues mucha gente defraudaron, ¿no? Con eso. Entonces, ¿ustedes creen que sería posible defraudar a la gente? Digo, más bien, no defraudarla, perdón. Pero pues, creen que sí, dicen, si no, nos menciona aquí en el chat que si no había un contrato,
puede ser difícil. Pues yo no diría nada más difícil, ¿no? Yo diría prácticamente imposible. Porque si no, imagínense cómo les van a demostrar ustedes que les dieron el dinero. Yo diría que no, porque ¿cómo compruebas que tú le estabas dando el dinero? Exactamente, exactamente. Ahora imagínense, ¿qué pasa si doña Edelvina incluyó a su, digamos, a su mejor amiga y a su hermana? Imagínense, pues una amiga ya la perdió y la hermana muy probablemente tampoco le vuelva a hablar, ¿no? Porque les dice, oye, te di dinero y todo, ¿y qué pasó? Y ya, y me dejaste sin dinero, sin, ahora sí que sin intereses, sin nada. Entonces, ¿ustedes creen qué otra cosa podríamos hacer más que, ahora sí que enojarnos y darle ¿cómo se llama? Pues, o sea, como que expresarle nuestro sentir a doña Delvina, pues, ¿qué más podríamos hacer? Pues exactamente eso, ¿no? Nada, ya no, es muy difícil, ¿no? O sea, no hay forma porque no hay un documento que soporte esa actividad, esa operación. No, Puede ser, ajá. Sí, sí, adelante, dime. Hola, hola. No, yo creo que se arrepintió. Bueno, pero como les comenté, es importante que ustedes, digamos, ¿qué nos hubiera salvado en esta situación? Pues como lo menciona, ¿no? O sea, hacer que nos firmara algo, ¿no? O sea, decirle, oye, ¿sabes qué? Fírmame aquí que te estoy entregando el dinero para, no sé, como préstamo, como lo que tú quieras, pero fírmame algo y de esa forma yo voy a tener un documento con el cual, si tú no me pagas o cualquier cosa, yo pueda hacerte responsable y exigirte ese derecho, ¿no? Porque, oye, yo tengo derecho a que tú me pagues, yo tengo derecho a que tú me devuelvas mi dinero si no me cumples. Entonces, si yo tengo un papel donde dice que sí te entregué el dinero y que tú lo aceptaste, lo recibiste, entonces para mí eso es algo que me sirve como evidencia de que te entregué ese dinero. ¿Sale? Pero sí, alguien nos iba a preguntar, no, ya no vi si. No, bueno, si ahorita se anima, pues adelante. Y bueno, pues como conclusiones, es importante conocer nuestros derechos porque de esa forma podemos aplicarlos y asegurar que se respeten. Pero también es importante saber y cumplir con las obligaciones que tenemos a nuestro cargo. Recuerden lo que les mencionaba dentro del concepto de contrato, ¿sale? Que es un acuerdo bilateral entre dos o más personas. O sea, es un acuerdo, o sea, yo estoy aceptando y acordando que tengo un derecho, pero también debo de cumplir con una obligación. O sea, no es sencillamente nada más como yo hacer, pues vaya, que todos sean derechos para mí sin tener alguna obligación. Pues no, o sea, sí es necesario tener en mente esa parte de tengo derechos, pero también obligaciones. ¿Sabe? También siempre debemos considerar los imprevistos, por lo cual es importante tener nuestros documentos en regla. ¿Vale? Como les mencioné, o sea, los testamentos no crean que, de nuevo, es solamente para gente de la tercera edad, o sea, no, pueden ustedes estar a lo mejor despegando en su carrera profesional y tienen, vaya, muchos clientes, les va muy bien y todo, y eso es muy bueno, pero también, oye, ¿qué pasa si debido a la presión que sufro por tanto estrés en el trabajo, pues, oye, ¿cómo protejo yo mi patrimonio? O sea, ¿cómo sé que se lo voy a dejar a quien yo quiera? ¿Vale? Es importante también dejar clara nuestra voluntad en el caso de que ya no estemos. ¿Vale? Continuamos entonces y considerar que existen documentos necesarios que como profesionistas y aquí también como personas, digamos, aunque no seamos profesionistas dedicados, que digamos estemos todavía como estudiantes o algo, debemos tener actualizados. Y si no, pues nos van a tener
o más bien los van a tener que, los deben de obtener, como son la cédula fiscal, que es el RFC o el Registro Federal de Contribuyentes, la identificación, una identificación de preferencia con domicilio, porque ya ven que en ocasiones, imagínense que van a hacer un trámite y les dicen, ¿no? Llevan su INE y la llevan y les dicen, ah, bueno, este es su último domicilio o este es el domicilio en el que habita actualmente. Y si dicen, no, pues no. Ah, no, entonces, ¿sabe qué? Voy a necesitar un comprobante de domicilio que no menor a 3 meses de antigüedad o sea, y a lo mejor nos meten en una bronca. Entonces, tratar de tener todo actualizado y en regla. ¿Sí? Si tienen ustedes, por ejemplo, pasaporte o lo que sea, pues también mantenerlo actualizado. ¿Vale? Y luego en el caso de una propiedad, pues obviamente tener escrituras a nombre de quien sea el propietario, no dejarlo a nombre de, pues de quien era a lo mejor el propietario original, ¿no? O sea, si ya se le gastó, si ya tenemos la casa, si ya la compramos, el departamento y todo, pues hacer el trámite nada más es recoger las escrituras y simple y sencillamente contar con esos papeles, ¿no? Tenerlos. Comprobante de algún servicio, obviamente. Sí, Marisa, dime. ¿Qué consecuencias puede haber si no tienes todo esto en regla? Pues puedes tener dolores de cabeza porque imagínate cuando tú quieras exigir algún derecho, pues ¿cómo lo puedes exigir si no lo tienes en regla? O sea, supón que tú quieres, pues vaya, supón para la primera, ¿no? Que es la cédula fiscal. Si tú no cuentas con una cédula fiscal y te piden, oye, ¿sabes qué? Necesito, por favor, que me entregues tu recibo de honorarios para poder pagarte los servicios que me proporcionaste, ¿no? O, ¿sabes qué? Necesito tu RFC porque te vamos a dar de alta aquí como asalariado aquí en la empresa y pues lo necesitamos para ya comenzar a pagarte y darte de alta, ¿no? Y si no lo tienes, pues imagínate, puedes perder el trabajo o te pueden decir, pues, o sea, ¿cómo puede usted ser profesionista y no tener su RFC? O te pueden hasta decir cómo paga usted sus impuestos, ¿no? ¿O qué, no? También. Entonces es importante contar con ellos, ¿no? Identificación, pues obviamente, ¿de qué otra manera ya ven que ahorita es lo mal que quieren ir al banco a hacer algún trámite? Identificación. Quieren ir a, no sé, sacar su licencia, pues una identificación también, ¿no? Entonces es importante, sí son consecuencias más de dolores de cabeza y eso, de tener que esperarse, ¿no? O tener problemas en la tramitación de algunas cosas, las cuales nos pueden llevar a perder tiempo, ¿no? Y dinero, como puede serlo también, ¿no? Imagínense que ustedes les dicen, bueno, a ver, factúrame tus honorarios. Y tú dices, no, pues es que la factura va a salir a nombre, en lugar de servicios, digamos, profesionales, va a salir a nombre de que te vendimos, no sé, de una mueblería, ¿no? Por decirlo algo, ¿no? ¿Sabes qué? Que se te vendieron 2 colchones y 3 sillas. Sí, pues, ¿y eso qué, no? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, no? O sea, y esas ya son unas consecuencias diferentes, porque tú no estás declarando tus ingresos, tú no estás vaya, no estás quedando bien con la autoridad hacendaria, con la autoridad fiscal, entonces ahí pues dicen, oye, ¿por qué te está prestando aquel su RFC o por qué está facturando aquel? Entonces ese puede ser un riesgo, ¿no? Que pues digan, oye, ¿qué está haciendo, no? O que te digan, bueno, ¿de dónde vive, no? O por qué gasta, de dónde saca su dinero. O sea, todo eso hay que tenerlo bien presente, ¿no? Y tratar de pues, ser congruente entre lo que hacemos como profesionistas y lo que hacemos como personas, ¿no? O sea, si exigimos un derecho, pues bueno, debemos cumplir con nuestras obligaciones para exigir el derecho. ¿Sale? Muy bien. Sí, Gracias. por nada, por nada. Y bueno, pues muchachos, el final ya llegó. Les agradezco la atención. Por favor, no hagan más preguntas. Nada de las que gusten, adelante, no se preocupen. ¿Sale? Y aquí les dejo mis datos de contacto para que, si tienen alguna otra duda, pues con mucho gusto poderlos apoyar, ¿no? Déjenme aquí.
Ok. Pues bueno, muchachos, eso es lo que todos, lo que les quería platicar a todos ustedes, un poco que ustedes lo vean que es algo importante el tenerlo actualizado, documentos, saber qué cosas o qué problemas nos podemos meter por detallitos, ¿no? De no leer bien a lo mejor la letra chiquita o no estar de acuerdo con algo, pero de todos modos firmarlo. Pues eso también es pues importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, ¿sale? Y como les mencioné al inicio de la plática, si nada me pueden regalar unos 5, 10 segundos de prender su cámara para poder hacer una captura de pantalla. No importa que estén despeinados, no, no se preocupen. Ya casi vamos todos. Eso. Gracias, David, todos. Perfecto. Bueno, pues así. Listo, pues muchas gracias y les reitero, sigo a sus órdenes, lo que necesiten, les podemos apoyar y asistir para que ustedes se sientan a gusto y tengan alguna duda o algo, pues por favor adelante, ¿no? ¿Sale? Pues muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye.